Buenos días. Estamos trabajando en esta unidad Perdidos en Egipto de una manera, podemos decir, la lengua de una manera transversal, porque los contenidos que estamos dando nos van a valer para adquirir la comprensión lingüística. Y lo que estamos haciendo es trabajar sobre texto para aprender a sacar la información, aprender a organizar la información, aprender a comprender la información, ¿vale? Un texto expositivo de Egipto. Sobre este texto tendréis que hacer una serie de actividades, ¿vale? Para comprender el texto tendréis que elaborar un esquema, que yo os voy a decir cómo lo podéis hacer, y la segunda actividad es que vamos a hacer ese esquema con una herramienta online, ¿vale? Esta manera de comprender un texto os va a valer para estudiar cualquier asignatura, para entender cualquier texto que se lea, un libro, una noticia, un texto de naturales, un texto de sociales, un problema de matemáticas, porque la comprensión lectora es fundamental, ¿vale? Bien, Perdidos en Egipto. Egipto es la edad antigua. Egipto es una civilización fluvial que nace... ¡Candela, por favor! No lo sabía. También le estoy haciendo esto y no me ves. Tiene que estar callada que está... ¿Por qué no juegas en el cuarto? ¿No tenéis un cuarto para jugar? Venga, jugar en el cuarto. La Edad Antigua. Egipto es la principal civilización de la Edad Antigua. Es una civilización fluvial que nace a orillas del Nilo. El río Nilo es el río que atraviesa África del norte, desde el norte. Y las crecidas del Nilo dejaban la tierra fértil. Y allí se asentó la población egipcia. Una población que comenzó como un pueblo comercial y artesanal, que se convirtió en la principal potencia de la Edad Antigua. Son imágenes típicas de Egipto. Una esfinge, las pirámides, que son monumentos funerarios. Bien, en Egipto, la civilización egipcia. El antiguo Egipto surgió hace más de 5.000 años. En África, a orillas del río Nilo, aparecieron dos reinos llamados Alto Egipto y Bajo Egipto. En el año 3100 a.C., el rey Menes unió estos dos pequeños reinos bajo su autoridad. Por eso se le considera el primer faraón. Desde entonces Egipto se convirtió en un imperio muy poderoso, que permaneció hasta el año 30 a.C., en el que fue conquistado por los romanos. Podemos ver la organización social. Esto ha sido una especie de datos históricos, una especie de datos sobre la civilización egipcia. Ahora podemos ver, cada vez que estudiamos un tema de historia, podemos ver aspectos históricos del contexto histórico y cómo se organiza la sociedad. Bien, el faraón. Los reyes egipcios, llamados faraones, eran considerados como dioses, a los que el pueblo veneraba. Los egipcios no podían mirar ni tocar su cuerpo. El faraón era la máxima autoridad que controlaba todo Egipto. Era inmensamente rico y poderoso. El faraón y toda la familia real vivían rodeados de lujos y de cientos de sirvientes que atendían sus necesidades. Sabéis que las pirámides son tumbas donde enterraban a los faraones. Los enterraban con todos sus tesoros, por eso los momificaban. Porque ellos pensaban que cuando moría el faraón, hacía un viaje y el dios de la muerte se lo llevaba hacia el paraíso y después se llevaba con toda su riqueza. Por eso lo enterraban con toda la riqueza. Y a muchos arquitectos de la pirámide, que eran los que conocían los planos y conocían dónde estaban los tesoros, cuando terminaban de hacer las pirámides, lo mataban. Seguimos con la sociedad egipcia. Debajo del faraón estaban los nobles, los escribas y los sacerdotes, que eran los que colaboraban con el faraón y le ayudaban. Después estaban los artesanos y los campesinos, que trabajaban las tierras, que eran propiedad del faraón. Y en el último escalafón estaban los esclavos, que eran utilizados por el faraón para duros trabajos o para el ejército. Cuando el ejército egipcio conquistaba un territorio, esos prisioneros formaban parte de los esclavos de Egipto. Y el cuarto punto muy interesante de Egipto, que aunque Egipto era un régimen fluvial y se dedicaba económicamente a la artesanía y al comercio y a la agricultura, pero durante su reinado algunos faraones conquistaron tierras y extendieron el imperio. La misión del ejército era también la de preservar y defender a su imperio. El arma más importante era el arco, los arqueros a pie, montados a caballo.
lanzaban flechas sobre el enemigo. Los soldados de infantería tenían unas lanzas de unos 2 metros de largo. Algunos esclavos y prisioneros de guerra se les perdonaba la vida, y si se unían al ejército del faraón y luchaban por Egipto, se le ofrecían tierra como recompensa. Bien, ¿cómo podríamos hacer un esquema sobre lo que hemos leído? Pues Egipto y la Edad Antigua, podría ser el título. Hemos hablado de la civilización egipcia, hemos dicho lo del Alto Egipto, lo del Bajo Egipto, lo del rey Menes, hemos dicho que nace a orillas del Nilo, después hemos explicado cómo se organiza socialmente, hemos hablado del faraón, de los nobles, de los escribas, de los sacerdotes, de los artesanos, de los campesinos y de los esclavos. Y después hemos hablado también del papel del ejército. Si veis, si yo he comprendido el texto, soy capaz de elaborar este esquema y en mi mente, viendo este esquema, sabría elaborar un texto sobre Egipto, sabiendo que tiene que haber un párrafo sobre la civilización egipcia, sabiendo que tiene que haber un párrafo sobre la organización social, sobre el papel del faraón, los nobles y las distintas clases sociales, y también podría terminar diciendo el papel del ejército.